Más adelante en KTVB en español, el hijo de Lori Vallow Daybell, la llamada mamá del juicio final, rompe el silencio ante los crímenes que cometió su madre. Además, ya está a la vuelta de la esquina la temporada de fútbol americano y nosotros hablamos en exclusiva con el equipo para entender qué es lo que se espera durante esta temporada. Y el calor aumenta hasta el miércoles, luego llega un refrescante descanso. Les daré todos esos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Bienvenidos a su noticiero local KTVB en español. Soy Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Comenzamos con las noticias. El único hijo sobreviviente de Lori Vallow Daybell rompió el silencio y habló sobre los crímenes que cometió su madre. En el 2023, Daybell fue declarada culpable de los asesinatos de sus dos hijos menores y de una mujer que consideraba su rival sentimental. La justicia le impuso 5 cadenas perpetuas el mes pasado. Un juez de Arizona sumó 2 cadenas perpetuas más por cargos relacionados con los asesinatos. Por primera vez desde su sentencia, su hijo Colby Ryan habló públicamente sobre qué vivió al testificar en las audiencias de su propia madre. Ryan asegura que Lori Vallow Daybell ya no tendrá lugar en su vida. Escuchemos. Y la razón es que no hay lógica en hablar con ella. Cuando le hablas, no lo hace, no lo es. No estás hablando con una persona normal, así que no voy a conseguir nada de ella. Incluso si me disculpara, no habría nada satisfactorio ni nada como decir, bueno, estoy bien. Simplemente aprendí a seguir adelante sin necesidad de eso. Por ahora no hay nuevos cargos ni juicios programados. Sin embargo, Daybell ha solicitado un nuevo juicio tanto en Idaho como en Arizona, que son peticiones que aún están siendo evaluadas por las cortes. Hace un año, la adrenalina de un evento de autos y caridad cambió en segundos cuando un accidente de autos dejó a 2 hombres debatiendo entre la vida y la muerte. Nuestra reportera Gabriela López habló con los sobrevivientes y nos cuenta la historia. Adelante, Gabriela. Brenda, muy buenas tardes. El 20 de julio del 2024, Ron Martínez junto a su amigo Zach Alder participaron en un evento de caridad llamado Sun Valley de Tour Force. El evento consiste en conducir autos lujosos a una velocidad muy alta. Ese día, Ron y Zach tenían pensado conducir a una máxima velocidad de 220 millas por hora, pero en segundos todo cambió porque cuando la velocidad marcó alrededor de 210 millas por hora, el auto perdió el control y se volcó alrededor de 14 veces. Los dos fueron trasladados a un hospital, pero Ron realmente se encontraba en una condición mucho más crítica que Zach, e incluso los médicos decían que Ron solo tenía un 30% de probabilidades de sobrevivir. Muchos de los médicos pensaron que no iba a vivir más de 24 horas. Tras semanas en coma, Ron despertó y aunque no podía ni pararse, con el apoyo de su esposa, su equipo médico y toda su familia, comenzó la lucha por su vida y con varios meses de terapia y determinación logró recuperarse. Pero hay que tener ese deseo profundo y perseverante de seguir adelante y no rendirse. Siempre seguir adelante y no te rindas. El día de hoy, Ron asegura que se encuentra más fuerte que nunca. Él junto a su amigo Zach dijeron que después del accidente ven la vida de otra manera y se sienten afortunados y extremadamente agradecidos con Dios, sus médicos y la familia por estar vivos. Una vez más, esta historia se ha convertido en una inspiración para muchas personas y también un recordatorio de que con determinación, apoyo y esperanza, lo posible se puede transformar. Gracias, Gabriela. Y ahora continuamos. Una adolescente de 15 años de Boise permanece hospitalizada luego de ser llevada por la corriente hacia un sumidero en Banbury Hot Springs. Según la oficina del alguacil del condado de Twin Falls, el incidente ocurrió el pasado 26 de julio. La joven se metió a un estanque de río que se utiliza para drenar la piscina de Banbury hacia el río. En esa área se encuentran letreros que advierten que no es un lugar seguro para nadar. La fuerza del agua la empujó hacia el sumidero, donde quedó atrapado por unos momentos antes de ser expulsada nuevamente al río. Testigos lograron sacarla del agua e intentaron resucitar hasta que llegaron los equipos de emergencia. La joven fue trasladada en el helicóptero en un hospital
y por ahora se desconoce su estado de salud. Un hombre de Caldwell pasará al menos 4 años en prisión tras ser declarado culpable de poseer contenido relacionado con abuso sexual infantil. El fiscal general Raúl Labrador informó que Jacob Taylor, de 43 años, fue condenado por 3 cargos de explotación sexual infantil y durante la investigación las autoridades encontraron más de 300 archivos con contenido de abuso infantil en sus dispositivos electrónicos. Taylor debería registrarse como delincuente sexual. Un juez lo sentenció a 15 años en la cárcel con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 4. 3 personas fueron arrestadas tras un violento ataque en un negocio en Boise. La noche del sábado, poco después de las 9:30, la policía respondió a reportes de disparos en West Fairview, en esa avenida. Según las autoridades, Bailey Greasley, de 18 años, entró a la tienda y robó botellas de alcohol. Cuando un empleado la enfrentó y Greasley lo golpeó en el rostro. Momentos después, Junior Antonio Alvarado Hernández, también de 18 años, y un menor de edad se unieron a la agresión contra el trabajador. El empleado sacó un arma y disparó, hiriendo a Hernández. Los 3 sospechosos huyeron del lugar, fueron detenidos pocos después y enfrentan cargos por asalto agravado. El empleado fue llevado a un hospital con heridas graves, aunque su vida no corre peligro. Los incendios forestales continúan. El incendio Big Bear, que arde al noroeste de McCall, sigue creciendo y ya ha consumido casi 15,000 acres. De acuerdo con el Servicio Forestal, el fuego fue contenido al 50% y se espera una actividad mínima durante los próximos días. Este incendio comenzó el pasado 9 de julio, tras la caída de un rayo. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Comenzamos la semana con tormentas en ciertos lugares en el suroeste aquí de Idaho, pero ese sistema se ha hecho al este y nos ha dejado con temperaturas más altas y con un día con más sol y menos nubes como lo que vimos ayer por la tarde. Pero eso es todo por este sistema de alta presión, que lo que significa es que vamos a ver más sol y también vamos a ver que las temperaturas se incrementan, ya que se vaya incrementando también esta alta presión. Pero no tenemos mucho tiempo con ese calor, porque vamos a ver que las temperaturas bajan con este sistema de mal tiempo que entra hacia el miércoles, continúa miércoles por la noche y vemos que una frente sigue igual con ese sistema y es lo que va a traer esas temperaturas bajas. Y también vamos a ver que los vientos empiezan a incrementarse, a pasar ese sistema. Aquí estamos viendo este modelo a futuro que nos traen las temperaturas. Donde vemos los colores más oscuros es donde vamos a ver las temperaturas más cálidas. Ya al entrar los colores más claros, como este amarillo aquí que entra, es donde vamos a ver que el jueves, el viernes y es posible que el sábado también veamos las temperaturas bajar un poco, pero ese viento va a continuar. Pero ya llegando al domingo es donde empezamos otros días con temperaturas que regresan a los 90s, y es posible que hay ciertos modelos que identifican que es posible que el martes de la semana que viene puedan haber temperaturas que lleguen a 100 grados, pero todavía falta mucho tiempo. Pero por ahora lo que sí sabemos, por cierto, es que van a haber y se van a subir esas temperaturas ya que lleguemos hacia el sábado y el domingo. Y aquí estamos viendo dónde es que llegan esas temperaturas. Bajan a casi más de 10 grados bajo el promedio para el viernes y empiezan a subir de regreso a los 90. Y aquí vamos a ver el pronóstico extendido de Twin Falls, donde veremos que es posible que para el miércoles por la tarde se vea un poco de humo de los incendios y de mucho de ese humo que llega de esos incendios en nuestra área. Bajan las temperaturas a los altos 70s para el viernes y vuelven a subir, que es exactamente lo que va a pasar aquí en Boise, en lugares en el Valle de Tesoro, donde veremos las temperaturas subir para el miércoles, bajan, vemos los vientos incrementar llegando hacia el sábado, suben a los bajos 90s y veremos más sol, y es posible que también las temperaturas, como he mencionado, empiecen a subir llegando el lunes y continúan para el martes. Durante el fin de semana, cientos de personas del movimiento Idaho 5051 se reunieron en el Capitolio Estatal para expresar su rechazo a las recientes acciones ejecutivas de la administración Trump.
La protesta llamada Race Against Regime fue una de las varias manifestaciones o protestas organizadas en todo el país. El grupo criticó las políticas del presidente, señalando los efectos económicos de los aranceles y los recortes recientes a los programas y subvenciones federales, los cuales aseguran que están afectando a la clase trabajadora en Idaho. El primer objetivo es que nuestros representantes en el Congreso recuperen el control del presupuesto y financien los programas que el gobierno federal les exige financiar para que puedan funcionar y brindar apoyo a la gente. Personalmente, quiero ver la restauración de los fondos federales para nuestros bancos de alimentos que están impactados de forma inmediata y negativa a quienes padecen hambre en el estado. El movimiento busca presionar a los legisladores para que regrese el financiamiento federal recortado. Si usted es parte del 500,000 de personas que recibe su cheque de Seguro Social por correo, ponga mucha atención porque la Administración del Seguro Social anunció que dejará de enviar cheques de papel a partir del 30 de septiembre. Todos los pagos serán únicamente de forma electrónica. Según reportes, el 99% de los que reciben esta ayuda ya usan depósito directo o tarjeta de débito, pero aún hay unas 521,000 personas que no lo hacen. Si usted es una de ellas, no se preocupe porque pronto recibirá instrucciones para elegir su opción a través del correo. La razón por el cambio es porque los pagos electrónicos son más rápidos, seguros y también son más económicos, porque enviar un cheque cuesta 50 centavos al gobierno y un pago electrónico solo cuesta 15. Atención conductores, durante este mes se esperan mayores retrasos en las carreteras estatales 67 y 167 en el condado de Elmore debido a trabajos de mantenimiento. El Departamento de Transporte de Idaho comenzará trabajos de sellado en la carretera 167 desde Grandview hasta la base de la fuerza de Mountain Home y en la carretera 67 desde la base hasta la carretera estatal 51. Durante las obras, el tráfico se reducirá a un solo carril. Se espera que los trabajadores finalicen todo eso al principio de septiembre. Atenciones dueños de mascotas, la Sociedad Protectora de Animales de Idaho alerta sobre unas tóxicas en varios lagos como Black Creek, Lake Cascade, Salmon Falls, Magic Brownlee, Hell's Canyon y otros. Pero ¿cómo puedes identificarlos? Y eso se puede fijar, es una especie de baba verde, musgo de color muy brillantes o círculos verdes en superficie del agua, así como están viendo en su pantalla ahorita. Estos son muy peligrosos y pueden ser mortales para tus mascotas, así que mucho cuidado y evite que se acerquen al agua donde ven estas señales. Y hoy estamos a menos de un mes de ver a los Boise State Broncos de nuevo enfrentándose contra la Universidad de South Florida en su primer juego de la temporada de este año. El equipo se reúne de nuevo para el campamento de otoño y KTVB en español tuvo la oportunidad exclusiva para ver cómo se está preparando el equipo. Sin embargo, la pregunta principal sigue en pie. ¿Cómo cambia la identidad de los Broncos ya con ellos no tener a Ashton Jeanty? ¿Y quién toma su lugar? Nuestro reportero Richard Rodríguez estuvo en el campo y nos trae las respuestas. En la Universidad Estatal de Boise se pueden escuchar gritos y choques en el campo de práctica de fútbol americano. El equipo de fútbol americano de los Broncos están haciendo entrenamiento durante su campamento de fútbol de otoño, mientras el equipo se prepara para la próxima temporada de fútbol americano 2025, que está a menos de un mes para empezar. Con cada jugada, el equipo está mejorando. Este año están buscando mantener su estatus como campeones de la Montana Oeste 2024. En el torneo, el equipo quedó invicto. Se convirtió a campeones tras ganar la Universidad de Las Vegas 21-7. Sin embargo, con un nuevo año vienen nuevas formas de desafíos. Uno siendo que los Broncos ya no tienen al corredor Ashton Jeanty, ya que se fue a jugar con los Las Vegas Raiders. En 2024, Jeanty jugó en 14 partidos y terminó la temporada corriendo más de 2,600 yardas. Casi rompiendo el récord de todos los tiempos que se fue establecido en 1988. Ahora, sin el mejor corredor de los Broncos, el equipo sigue avanzando.
Boise State dice que jugadores como Zaire Gaines están buscando convertirse en un grande como Jeanty. Gaines se lesionó hace 10 meses, pero le dijo a KTVB que está listo para regresar al campo y apoyar su equipo. Ahora, con su primer juego contra los Toros de South Florida, que está el 28 de agosto, el equipo continúa sus jugadas, pases y, más importante, la defensa antes que empiece el reloj de juego. Reportando en Boise, Richard Rodríguez, KTVB en español. Y siguiendo con el tema de Boise State, Zaire Gaines, el corredor de BSU, ha sido incluido en la lista de los ganadores del premio Doc Walker. El premio Doc Walker se otorga cada año al corredor más destacado del país. Esta es la 6ª temporada consecutiva en lo que un jugador de Boise State ha sido incluido en la lista de los ganadores. Ashton Jeanty se llevó el premio el año pasado, el primero en la historia del programa. El ganador del premio se anunciará este noviembre. Este equipo tiene mucho talento, así como vemos Ashton Jeanty ahora. Sí. Y es lo que se espera para este año, una temporada exitosa como el año pasado. Sí, de verdad que sí. Bueno, gracias, Héctor. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.